Que continuamos aquí en Prohibido Callarse, edición especial hoy hasta las 9 de la noche. Se reincorpora Manuel Aguilera, que nos ha estado acompañando durante toda la noche. Recuerden que lo pueden visitar en hispanopost.com, una página noticiosa, un blog noticioso, probablemente uno de los mejores que se está produciendo en estos momentos en castellano. Manuel, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Y se nos une un gran amigo, alguien que nos ha acompañado en muchas ocasiones y que ha ayudado a todos nosotros, incluyendo y expresando por mí a entender mucho más lo que es el Islam y de alguna manera a separar la propaganda de la realidad. Es el doctor Wilfredo Amruiz, abogado, capellán del Ejército de los Estados Unidos. Para mí es un placer la bienvenida, Wilfredo. Gracias por acompañarnos. Un placer, Roberto, estar contigo y con Manuel, esta institución. Gracias, hermano. Antes de pasar a ellos, vamos a Juan Camilo. Juan Camilo, ¿tienes informaciones nuevas? Adelante, por favor, compártela con nosotros y con nuestros televidentes. Nos comparten nuestros mismos televidentes la información, Roberto, porque ahora pueden conectarse con nosotros en vivo usando el hashtag numeral prohibido callarse. Ahí pueden enviarnos y nos han enviado muchas de las fotografías del presidente Obama en su reunión con los disidentes cubanos. Y sobre todo uno que llama mucho la atención, nos lo envían a nuestra cuenta oficial de Twitter, @RobertoRTejera. Carlos H. nos envía el comunicado de Granma titulado "El presidente Obama finaliza visita a Cuba", pero lo que muestra es, no menciona las palabras de Obama y la necesidad de que el régimen escuche a cubanos, ni reunión con opositores, dice Carlos H. Y lo que menciona es cómo en el comunicado oficial que publica el diario del oficialismo en Cuba, no menciona ninguna parte del presidente Obama y de su pronunciamiento hecho el día de hoy en La Habana. Efectivamente, tenemos más comunicaciones. Por aquí estoy leyendo a Casimiro Pérez, que dice muy diferente el discurso del presidente Obama al de el Papa Francisco. Utiliza un adjetivo que no lo voy a utilizar, nosotros no vamos a utilizar adjetivos. Por otra parte, tenemos a Charlie Green que dice, Roberto R. Tejera, el lugar donde la diversidad ideológica es el único dogma permitido. ¿Tienes más, Camilo? Ahora, además de esto, las noticias llegan directamente desde La Habana. Un placer y honor pasar parte de esta noche histórica de Obama en Cuba en Mira TV, Prohibido Callarse, con Roberto R. Tejera y Juan Camilo Gómez. Tuitea Fernanda Mandi, quien tuvimos el placer de tener. Muchas gracias, Camilo. Efectivamente, regresamos. Wilfredo, primero que todo, cada vez que hay un atentado de estos terroristas y lo comete una persona cuya fe es el Islam, enseguida dicen, este es un problema de la religión, no un problema de esos individuos. Si fuera un problema de la religión exclusivamente, sería muy fácil de resolver. Esto es un problema político en esencia. ¿Por qué no hacen estos atentados en Indonesia, en Malasia, en la misma India? Porque donde ocurren estos atentados son sitios donde hay una situación geopolítica particular que es tierra fértil para acciones terroristas. Algunos pueden pensar que tú estás justificando de alguna manera. Estamos tratando de entender por qué el objetivo de Europa. ¿Por qué ISIS está haciendo lo que está haciendo? ¿Verdad? Parte de lo que está haciendo es porque está siendo presionado en un paso mucho más fuerte en estos días. Ha perdido, algunos estiman que hasta 30% del territorio que controlaba. Ha perdido dentro de ese 30% territorio que le producía dinero, donde había pozos de petróleo. O sea, están dándole duro a ISIS y quiere ISIS un poco levantar los ánimos de quienes le siguen, ¿verdad? Y de sus adeptos y de sus guerrilleros. Y obviamente recurre al ataque terrorista para levantar la moral de los compañeros terroristas que están con él. Pero tratar de adscribirle esto al Islam es simplemente parte de una campaña, a veces es por xenofóbica, a veces es por racismo, a veces es por utilizarlo como balón político, y aquí ha llegado a las costas de Estados Unidos la repercusión ahora donde candidatos como Donald Trump han adoptado discursos islamofóbicos, donde Ted Cruz se atreve a proponer hoy de que se patrullen los vecindarios donde vivan musulmanes. ¿Y cuán presidencial suena a alguien que aspira y que va a jurar ser el protector y el que va a salvaguardar la constitución de este país, proponiendo
que por razón de la creencia religiosa de un vecindario, ese vecindario tenga algún patrullaje especial. En España hoy, precisamente, hoy tú nos decías hoy, cuando empezábamos el programa, Manuel, que había recibido imágenes de tensiones, altas tensiones entre grupos de supremacistas o neonazis dentro de España y miembros de la comunidad musulmana. Bueno, hay un fenómeno en toda Europa que la extrema derecha está subiendo, ¿no? Lo he visto en Alemania en las últimas elecciones el otro día con la Alternativa Alemania, lo vemos en Francia con la ultraderecha, que es la segunda fuerza política de Francia, y en España el populismo se ha ido a la izquierda, pero también hay una fortaleza de algunas organizaciones de extrema derecha que se están subiendo en este fenómeno del terrorismo islamista para dar su discurso. Hoy han ido a la mezquita de la M30, la mezquita más importante de Madrid, una ciudad con muchos millones de habitantes y con una comunidad musulmana importante, y han ido a gritar, han ido a insultar. El terreno está fértil, o sea, lo que te quiero decir, para estos grupos terroristas, hay mucha gente que dice la inmigración de parte de Siria está de alguna manera descolocando la identidad europea. Los barrios, como señalaba hace solamente unos minutos Wilfredo, y eso es una constante en la crítica de los grupos de extrema derecha en Europa, son barrios donde la policía no entra, donde algunos creen que hasta la sharia es la ley que impera en esos barrios. De alguna manera, ¿qué es lo que está provocando esto y cuál puede ser el resultado en Europa, que es mestiza también? O sea, no estamos hablando... Hay un cóctel molotov en el sentido de que también hay una condición económica difícil, ¿no? Entonces, en toda Europa. En toda Europa, entonces esa falta de trabajo, cuando hay mucho trabajo y cuando hay una inmigración, pues todo funciona muy bien, y normalmente los inmigrantes que llegan suelen coger los trabajos menos remunerados de la escala social, pero ¿qué pasa cuando no hay trabajo? Ahí todo el mundo quiere. ¿Cómo se desactiva esto, Wilfredo? Pues mira, es que hay que hacer al terrorismo, no sé. La guerra contra el terrorismo, Roberto, no puede ser exclusivamente una guerra militar o policíaca. Son dos elementos esenciales para la guerra del terrorismo, contra el terrorismo, pero mientras tú tengas en comunidades en Francia guetos que son centros de desempleo, de pobreza, de deserción escolar, de enajenación cívica, donde esas personas no se perciben como parte del todo social, y eso lo transportas a Alemania, y eso lo transportas a Bruselas, el mismo fenómeno. ¿Por qué los terroristas de ISIS no reclutan a estudiantes universitarios musulmanes? ¿O a profesionales musulmanes? ¿O a los doctores musulmanes? Porque son gente que está establecida y aceptada y cívicamente integrada a la sociedad. Van a esos guetos que, en la medida que esos guetos la gente les siga dando la espalda, queriendo decir, déjalos ahí encerrados en ese gueto y que no se incorporen, estás promoviendo o dándole espacio a sitios aptos para reclutamiento de ISIS donde no ha cesado el reclutamiento. Eso es uno de los elementos. El otro es, si no acabamos la comunidad internacional de ponernos de acuerdo de cómo combatir a ISIS, Rusia tiene su estrategia, Irán la suya, los países del Golfo la suya, Estados Unidos la suya y Europa la suya, no vamos y no hemos podido derrotar a ISIS. Exactamente. Vamos a regresar con ellos en solamente unos segundos, porque este es un tema extraordinariamente importante, es probablemente el tema más importante de nuestros tiempos. Alguien dijo en la década de los 90 que estamos abocados a una guerra de civilizaciones. Yo creo que no se dio cuenta realmente de lo que decía. Si Occidente se tiene que enfrentar a esta región del mundo, o si los musulmanes terminan enfrentándose a los cristianos, o los cristianos a los musulmanes, esa es una guerra que nadie quiere ver, y no hay una solución sin incorporar a los musulmanes en esta ecuación. No existe solución a ese problema. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Continuamos aquí en Prohibido Callarse, en un tema realmente importante. Tú tenías unos videos que recibiste en el día de hoy realmente potentes de lo que estaba pasando. ¿Por qué no nos cuentas? Sí, estábamos hablando de lo que ha pasado en España en concreto, en esos enfrentamientos. Yo creo que esto es algo que puede empezar a repetirse en otras ciudades del mundo. ¿Cómo se contiene desde tu punto de vista? Yo ahí no estaba tan de acuerdo. Decía que no es un programa policial, a lo mejor en su prioritariamente, pero sí es un programa policial. O sea, ahí tiene que haber una coordinación, tiene que haber una
visión única del problema. ¿Cómo se llevan los musulmanes con los no musulmanes en España? ¿Hay barrios, o sea, hay enajenación, hay guetos, hay de alguna manera, nada? Hombre, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que ¿por qué las terceras generaciones, ¿no? Digamos que las primeras generaciones a lo mejor son las que han tenido que involucrarse más a nivel laboral, buscarse la vida, relacionarse con otros inmigrantes y con este caso estamos hablando de España con españoles o como puede ser en Francia con franceses, pero digamos que muchas veces es el muchacho nacido en el país ya receptor el que adopta esas posiciones radicales y bueno, eso habría que ver por qué es, porque realmente es realmente peligroso, ¿no? Y es realmente preocupante, ¿no? Que para ti y una de las cosas, Wilfredo es abogado, ya se lo decía, y ustedes están recibiendo y teniendo que defender precisamente a miembros de la comunidad musulmana por diferentes, o sea, agresiones, no solamente en algunas ocasiones físicas, pero no solamente físicas, ¿no? ¿Te preocupa la situación aquí en Estados Unidos después de las declaraciones de Ted Cruz y las declaraciones de Trump? Mucho, porque el discurso ha trascendido de ser un discurso en niveles de no liderazgo, de que alguien tenga comentarios racistas, algún patrono, a que en los más altos niveles políticos se haya adoptado un discurso xenófobo y un discurso que llama al odio, un discurso que llama a la marginación de minorías. Abogado del diablo, ellos dicen, ustedes no están haciendo, los líderes de la comunidad musulmana, no están haciendo lo suficiente. ¿Tú sabes que lo dicen? Porque tienen el discurso de alinear la comunidad, de separarla. Ellos no saben las decenas de reportes policíacos que nuestra comunidad hace al FBI, a las agencias del orden público. Si ellos supieran, lo que pasa es que esos reportes no se hacen públicos. Tú no haces una conferencia de prensa para decir, hoy reportamos un sospechoso al FBI. Eso no se hace. ¿Ustedes tienen relaciones con las autoridades? Definitivamente. Yo hace 2 meses estaba con el FBI sentado en las oficinas de ellos, allí en Miramar, hablando sobre un caso donde una dama de aquí del sur de la Florida se llevó a sus 2 hijos de 2 y 5 años a unirse a las filas de ISIS a través de Turquía. 5 años. Uno de 2 y otro de 5. ¿Ustedes tienen relación con los fiscales, con el fiscal federal? Con el fiscal federal, Wilfredo Ferrer, nos reunimos 1 o 2 veces cada 6 o 7 meses. No tan solo con él, cuando nos reunimos con Wilfredo Ferrer trae con él a la cabeza del ATF, Alcohol, Tobacco and Firearms, trae la cabeza de Customs, trae el director del FBI, George Piro, que es árabe. Y quienes nos sentamos a la mesa, el liderazgo de la comunidad musulmana, con quien las agencias del orden público sí reconocen que tienen que hacer equipo. Como bien dijiste al cerrar el segmento pasado, Roberto, ni aquí, ni en ningún sitio del mundo se puede trabajar con el problema del extremismo dentro de las comunidades musulmanas si no tomas como aliados precisamente a las comunidades musulmanas, porque ¿quiénes son el primero que va a detectar a alguien que tenga algunos síntomas de radicalización y extremismo, sino nuestra misma comunidad? Tengo que decir que yo he tenido agente del FBI aquí, específicamente he tenido a César Paz, agente especial del FBI. Y tengo que decirlo porque me parece que es importante para el récord, ¿no? Que ha dicho que dentro del FBI la labor que se hace antiterrorista, precisamente en contra del extremismo musulmán, no se pudiera hacer si los agentes musulmanes que están dentro del FBI. Tengo que decirlo porque me parece que es justo reconocerlo y decirlo, porque no solamente hay la colaboración esta que tú estás diciendo, sino las agencias de inteligencia de Estados Unidos han reconocido en más de una ocasión la importancia de los agentes musulmanes que están dentro y en las fuerzas militares, en los departamentos de inteligencia de la Marina estadounidense, aquí se hace reclutamiento de musulmanes y otros personas de la comunidad árabe que hacen falta en esta lucha contra el terrorismo. Porque hay una cosa que me llama mucho la atención, que fue en el atentado que hubo en el tren, en el tren de Europa, que 3 ciudadanos reducen al terrorista. Ese terrorista había hecho el viaje de España a Francia a través de mezquitas de imanes muy radicales. Sí. La policía ya conoce esas mezquitas, que no son la mezquita a la que va la generalidad de la comunidad musulmana. Yo lo que veo es porque no se actúa de entrada contra esas mezquitas y no se espera a que pase algo. Una vez que pasa algo se dice, no, este señor es que va, ya sabemos que está yendo con este... Y mira el ejemplo de uno de los que puso las bombas de los terroristas de Boston.
ese individuo, meses antes de hacer el atentado en Boston, fue a una mezquita y mientras el imán daba un sermón en Boston, aquí en Massachusetts, habló de Martin Luther King y él se puso de pie y se interrumpió el sermón, que es algo que nunca se hace, a decir, tú no puedes hablar de un cristiano en esta mezquita. ¿Y qué pasó? Que una comunidad mal educada, o sea, no saber qué hace con esa situación, lo que hizo es, vete de aquí, tú no perteneces, no te queremos ver más. ¿Y qué pasó después? Ustedes ahora tienen... Ahora sabemos que cuando alguien tenemos programas, por lo menos en la Florida, CARE, tiene programas de cuando algún individuo muestra signos de radicalización, hay imames profesionales en teología, psicólogos, abogados, un equipo comprensivo, y si no holístico, es suficiente, van a las autoridades. Porque es que esos individuos, y esto lo dijo los federales en una reunión, si alguien ha sido radicalizado y no ha cometido ningún delito, el presupuesto que tienen las agencias federales y del orden público para tratar con esa situación es cero. Porque cero. Es cero porque ellos tienen que esperar a que alguien cometa un delito para arrestarlo. Y ahí es donde entran ustedes. Entonces, ¿para qué esperar que cometa un delito? Para el programa de deradicalización de individuos que no han cometido delitos, las agencias del orden público tienen las manos atadas, no saben qué hacer. Ahí es donde entran. Y ahí es que tienen que contar con la comunidad musulmana para cuando identifique un individuo que está radicalizado, abarcarlo con un equipo de profesionales y si este individuo ha cometido o va a cometer un delito, pues denunciarlo, ¿verdad? Cómo no. Wilfredo, muchísimas gracias. Un verdadero placer y un honor tener aquí en el programa al doctor Wilfredo Amruiz en que repito, uno puede ser más importante para nosotros, mi querido Manuel. Gracias. Recuerden que pueden seguir a Manuel a través de hispanopost.com. No se pierda este blog noticioso, realmente vale la pena visitarlo. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Regresamos en solamente unos segundos, ya con la conclusión de la visita del presidente a Cuba. Se nos incorpora nuevamente Ramón Saúl Sánchez, Julio Schilling, Héctor Caraballo, todos ellos. Con ellos ya vamos a resumir el día noticioso en el día de hoy, en esta programación especial que comenzó a las 7 en punto de la noche. Wilfredo, una vez más, gracias. Un placer. Regresamos.